Bien. Aquí tengo en la pantalla, les estoy mostrando el panorama general de lo que hemos revisado hasta ahora. Inicialmente, bueno, comenzamos con la parte de las leyes de Newton, hacer una discusión sobre ellas. Comenzamos con un ejemplo en el cual, a ver, lo muestro. Nos preguntaban sobre una velocidad cierto tiempo después para un objeto con una masa concreta. Y este problema se resuelve pues entendiendo, ¿no?, que una suma de fuerzas van a generar o van a producir una fuerza resultante, la cual esta a su vez, por la segunda ley de Newton, va a generar una aceleración, y esta aceleración va a tener siempre la misma dirección que dicha fuerza. En el segundo problema que revisamos fue el caso en el de una, ¿cómo se llama? Un objeto, un bloque deslizándose sobre un plano inclinado, y en el cual introdujimos el concepto de diagrama de cuerpo libre. Eh, También aquí cuestión algo muy importante, ¿no? Hicimos notar que cuando la fuerza se está aplicando en alguna dirección que no es la usual, es decir, en el primer cuadrante, uno tiene que ahí construir las componentes ajustándose a esa nueva orientación. Para el caso de un bloque deslizándose sobre un plano inclinado, encontramos que la aceleración se comporta como la gravedad por el seno del ángulo. Y después vimos el caso cuando hay fricción. Concretamente, este mismo problema con fricción. Y ahí hicimos el análisis, un análisis similar, y obtuvimos esta ecuación. Aquí estamos diciendo que cuando hay fricción, la aceleración con la que el objeto va a descender a lo largo de ese plano inclinado tiene esta forma. ¿Okay? Vemos que hay una dependencia nueva en el que el coeficiente de fricción aquí aparece y el ángulo de inclinación a través de un coseno, de una función coseno. Bueno, y finalmente, la clase pasada terminamos con este caso. Un caso, digamos, donde hemos introducido un nuevo ingrediente, que es la fuerza de tensión. Entonces ahí consideramos un plano inclinado en el cual hay un bloque A, el cual está unido a través de una cuerda con un bloque B. Y ahí asumimos que el bloque B desciende, el bloque A, por lo tanto, asciende, y las fuerzas que describen al bloque A en el plano inclinado es este. Para el bloque B son estas dos fuerzas, y al momento o tras solucionar el sistema de ecuaciones que surge, llegamos finalmente a esta ecuación mostrada aquí abajo, en la parte inferior derecha de su pantalla. Entonces, esta ecuación para la aceleración más general para esta situación, donde un bloque está atado a un segundo bloque a través de una cuerda, y el primer bloque está en un plano inclinado con fricción. ¿Qué detalles son importantes a considerar cuando uno analiza este tipo de problemas, cuando hay cuerdas? Bueno, recuerden ustedes, muy importante, que debido a la tercera ley de Newton, hay una sola tensión. La tensión A, el módulo, es igual a la tensión B. Por lo tanto, simplemente una tensión. Y la aceleración, asumiendo que la cuerda no se estira, entonces cuando uno de los bloques se mueva, de manera simultánea el otro se va a mover también. Entonces podemos asumir que la aceleración con la que ambos bloques se van a mover es el módulo la misma, y pues en este caso pues simplemente escribimos una A para notar esa única aceleración. Entonces, este resultado final que obtuvimos aquí abajo nos está diciendo la aceleración con la que cada uno de los bloques se va a mover. Y bueno, y eso sería básicamente lo que hemos revisado hasta este momento. No sé si tras este repaso muy general, ha surgido alguna duda o quisieran que se puntualice en algo que no haya quedado claro, antes de dar paso al problema de esta sesión.
Pues a mí no me quedó muy claro lo de fricción, pero ¿En si qué ahorita parte? va a poner, entonces está bien. ¿En qué parte no hay dudas? En la fórmula, cuando ya ¿dónde está? Bueno, pasó la imagen, ya estaba la fórmula, ahí está abajo, de hecho, de esa parte. Abajo, no sé. Sí, si no vi mal, más abajo. Es esa, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? O sea, numeradas hay algunas de ellas, no sé, de la que tú hables tiene numeración. WC, donde tiene ¿dónde está? A ver si es aquí, lo hago más grande. No, sí, es esa parte ahí donde está. Concretamente, o sea, en las ecuaciones 1, 2 o 3, o en la tabla, o en qué parte. La tabla, más o menos cómo sacar, era para más o menos cómo sacar los valores. Esta tabla resume lo que se obtiene en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre es donde uno da las asignaciones de orientación de cada uno de los vectores. Y mucho de esa orientación tiene que ver también con que sepamos nosotros qué es cuál es la naturaleza de cada fuerza. Concretamente, por ejemplo, para este problema del plano que está inclinado, la fuerza de peso, la que ustedes conocen como fuerza de gravedad, siempre actúa de manera este, vertical respecto al suelo. Siempre, 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 sin importar cómo es orientado el objeto, siempre va a tener la dirección hacia el suelo, hacia el interior de la Tierra. Por esa razón el vector W está aquí en amarillo dibujado hacia abajo. El vector normal, la fuerza normal, es la fuerza que genera la superficie del plano inclinado sobre el objeto y siempre hace 90 grados con las superficies de contacto. Entonces, no sé si aquí es claro, pero aquí tenemos un ángulo de 90 grados entre el vector en verde, vector normal, y la superficie de contacto, que es esta línea en blanco. Y finalmente, aquí es la parte importante de la fricción. La fricción es una fuerza que siempre se opone al movimiento de los objetos. Lo vimos en una simulación. Entonces, en este caso, como el bloque se está deslizando sobre el plano inclinado hacia abajo, perdón, sí, hacia abajo en este caso. Eso equivale a decir que en este sistema XY, aquí mostrado, el bloque está avanzando en la eje X positiva. La fuerza de fricción que se opone, entonces, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? Hacia las YX negativas. Por esta razón, cuando se construye ya la tabla, o bueno, el diagrama de cuerpo libre, le asignamos esta orientación hacia la izquierda. Y en la tabla, en el eje X, es un signo negativo. Ah, ok, ok. Sí, gracias, profe, gracias. Nada más tenía esa duda de cómo era que se explicaba eso. Ok, bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguien más que tenga algún pregunta o comentario antes de pasar con el último ejemplo? Entonces, mucho cuidado. Cuando uno revisa este tipo de problemas, es fácil identificar errores. Porque, por ejemplo, si ustedes, se me ocurre, ¿no? Están resolviendo un ejemplo o un caso de este estilo y colocan esto así, por ejemplo, ya uno en automático se da cuenta de que algo no está bien, porque uno debe recordar siempre que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Entonces, aquí la fuerza de fricción es positiva. ¿Qué dirección tendría que tener el movimiento? O sea, ¿qué nos hace pensar eso? ¿Hacia dónde se estaría moviendo el objeto entonces? Si la fricción es positiva. ¿En dirección contraria? Concretamente, ¿hacia dónde? ¿En negativa? Hacia la izquierda. O izquierda. Entonces, en la aceleración, en este término, se le tendría que agregar un signo menos. Para que esos dos, pues, respeten esta idea de que son opuestos, en dirección son opuestos. Pero si por alguna razón
se tiene esto así escrito, eso ya es signo de que algo no está bien, porque la fricción no puede tener la misma dirección que el movimiento del objeto. ¿Okay? Entonces, esos detalles así simples, uno ya puede, ¿sabes? Con un poco de práctica, ya irlos como que tomando en cuenta, sin necesidad de hacer un cálculo así muy, muy concreto, simplemente fijándose en las direcciones de los vectores, uno puede identificar cuando hay algo pues, que no está pues, bien, bien analizado. Por ejemplo, justamente acá, en este ejemplo que fue el último que revisamos la clase pasada, de estos dos bloques. Vean aquí, de acuerdo a la orientación de ejes, sabemos que el bloque está ascendiendo. Eso quiere decir que su dirección en el eje X es negativo, aquí está, menos. Y la fricción es positiva, tiene una dirección positiva. Entonces vean que estos dos, sí o sí, tienen que tener las direcciones opuestas. Entonces eso ya nos, al momento de revisar tal vez, ustedes mismos pueden identificar algo que no está del todo como que correcto, ¿no? Bueno, entonces todo esto que vimos lo vamos a intentar ver en este ejemplo. Vamos a ver si lo podemos eh, traer a juego. Bien, entonces vamos a leer el problema, a resolver. Nos dicen que un surfista de nieve de 75 kilogramos inicialmente tiene una velocidad de 5 metros en la parte superior de un plano inclinado a 28 grados. Entonces, vean lo que nos está apareciendo aquí. Cuando el surfista entra en escena, que es la que aquí está mostrada, en esta posición tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Se mueve en un plano inclinado que tiene esta orientación, esta inclinación, 28 grados, y en esta superficie llena de nieve hay un coeficiente de fricción cinética de 0.18. Bueno, entonces aquí nos dice también, después de deslizarse hacia abajo 110 metros sobre el plano inclinado, cuyo coeficiente de fricción ya es el que les mencioné, 0.18, el surfista alcanza una velocidad v. Vean que aquí abajo el surfista tiene una velocidad v. Después, el surfista se desliza sobre una superficie horizontal, donde el coeficiente de fricción ahora es de 0.15. Entonces aquí está mostrado, 0.15. Y llega al reposo después de recorrer una distancia x. Entonces, cuando avanza una distancia x sobre el suelo, este surfista se detiene finalmente. Nos dicen o nos piden que utilicemos la segunda ley de Newton para encontrar la aceleración de este surfista mientras recorre tanto el plano inclinado como la superficie horizontal, y luego debemos de usar la aceleración para determinar la distancia x a la cual se detuvo. Entonces, antes de comenzar a hacer algún cálculo, ¿queda claro la situación que se nos está presentando aquí? También es posible que nos quede a todos completamente claro qué datos, o sea, cada número que aparece ahí, ¿a qué corresponde? Parece que sí, ¿no, profe?
Parece que sí, ¿qué cosa? De que, bueno, se entiende la información que está proporcionando el problema. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, si la información es, digamos, es clara en relación a qué a qué se refiere cada cosa, entonces la pregunta ya que entra en juego es cómo resolvemos este caso. ¿Cómo damos respuesta a cada una de las cosas que nos aparecen ahí indicadas? Primero podríamos plantear un diagrama de cuerpo libre para el plano inclinado, ¿no? Para esa parte del problema. ¿Con qué finalidad? Para obtener la velocidad con la que llega a la base de la montaña, digámoslo así. Bueno, del plano, ¿no? Sí, del plano. Este, Ok, pero bueno, el diagrama de cuerpo, en el diagrama de cuerpo libre lo que uno incluye siempre son las fuerzas. De hecho, casi casi es como por definición, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre es un esquema, un dibujo bastante simple, donde se incluyen las fuerzas. Y ok. entonces, ¿cómo podremos llegar a tener esa respuesta que propones, que es conocer la velocidad con la que llega al fondo del plano inclinado? Entonces, no, bueno, si es para Aceleración. calcular, pues. ¿Perdón? Ahí escuché a alguien más. A ver, algo, recuerden ustedes, el diagrama de cuerpo libre nos sirve para algo. Y justamente ese algo, lo pongo entre comillas, lo digo entre comillas, justamente nos va a permitir como dato final, conocer la velocidad con la que la persona esta llega al fondo. O sea, si es digamos, no está mal aplicar el diagrama de cuerpo libre, analizarlo de esta manera. La pregunta, o sea, que quisiera que quede clara es, bueno, ¿con la finalidad de qué? O sea, ¿cómo llegamos por un lado, digamos, tenemos como punto inicial el diagrama de cuerpo libre en el cual analizaremos fuerzas. Y como objetivo, queremos conocer la velocidad con la que este individuo llega al fondo del plano inclinado. Entonces, ¿cómo pasamos de una a otra? ¿Cómo pasamos de tener las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre a tener o poder conocer la velocidad con la que este individuo llega al fondo del plano inclinado? Con su aceleración podría ser. Con la aceleración. En efecto, la aceleración es una cantidad que uno puede conocer a través de un diagrama de cuerpo libre. Entonces, si esa aceleración es constante en el tiempo, podemos utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para conocer la velocidad que queremos. Entonces, ahí está la amalgama, ¿no? El eslabón que une una descripción dinámica, es decir, fuerzas, con una descripción cinemática, es decir, movimiento, la aceleración. Muy bien, entonces, eh, a ver, les hago la siguiente propuesta. Ustedes me dicen si, bueno, si hay alguien que no le queda claro. Esta situación la podemos descomponer en dos partes. La primera, en la cual tenemos la situación de un plano inclinado, y la siguiente, en el que la persona se mueve en una superficie totalmente horizontal. Entonces, esto nos da lugar a que considerar un problema A y un problema B. ¿Y qué une estos dos problemas? Sí, ¿cómo es que esas dos piezas se juntan? A y B. ¿Qué tienen en común? La velocidad final de A es la velocidad inicial de B. Así es, exactamente. Es como el ejercicio de una tarea, me parece la tarea 3 del tren suburbano, ¿no? Que alcanza una cierta velocidad en algún punto de su trayectoria cuando fue acelerando. Y después cuando comienza a desacelerar,
esa velocidad esa velocidad final en el primer tramo se convierte en la velocidad inicial para el segundo trayecto. Entonces vean que el análisis es muy similar a ese caso. Entonces, en efecto, la velocidad con la que esta persona va a terminar aquí, cuando llegue al fondo del plano, se convierte en la velocidad inicial cuando inicia el trayecto de forma horizontal. Entonces, estos dos el módulo son iguales. Muy bien, entonces, pues vamos a concentrarnos en la parte A como sugerían, analizando las fuerzas que están actuando en esta situación para conocer la aceleración con la que esa persona va a moverse, para después conocer la velocidad con la que llega al fondo del plano inclinado. ¿Ok? Entonces, esa secuencia de ideas es la que vamos a emplear. Entonces, podemos decir lo siguiente. El problema a resolver se puede descomponer en dos partes. La primera, el surfista desciende por una rampa inclinada, hasta llegar al fondo de la misma. Y la segunda parte es cuando el surfista avanza de manera horizontal hasta detenerse. Horizontal hasta detenerse. Muy bien. Entonces, con esto en mente, podemos comenzar con la segunda parte. Para la parte en la que la persona desciende sobre el plano inclinado, tenemos. A ver, aquí sí se requiere que ustedes sean observadores. La primera parte que pretendemos analizar, ¿no les es familiar? Véanlo, tiene un objeto deslizándose sobre un plano inclinado, donde, bueno, aquí vale 28 grados el plano inclinado. ¿Cuántas fuerzas a primera vista ven ustedes que están actuando sobre el surfista en el proceso de deslizamiento hacia abajo? De inicio, pues es la fricción, Muy bien, sí. luego la aceleración que pues va en dirección contraria a la fricción. Aguas. Ah, bueno, La pregunta fue sobre qué fuerzas. La aceleración no es una fuerza. Sí, cierto. ¿Serían tres, profe? ¿Cuáles serían? A ver, ya dijeron una. Si son tres, ya dijeron una. La fuerza de fricción. La fricción, la velocidad y el peso, ¿no? Una vez más, velocidad no es una fuerza. ¿Sería el peso y la fuerza y la normal? A ver, sería Sí. fuerza de fricción. Esa tiene que estar, porque hay un coeficiente de fricción de 0.18. ¿Cuál otro dijeron? ¿Peso? Sí, peso. El peso. Bueno, este problema está sucediendo en algún lugar de la Tierra, el planeta jala hacia su interior a los objetos. Entonces el peso también está presente. Esa casi es difícil encontrarnos un problema en el cual el vector W no esté presente. Entonces, bueno, está presente en este caso. ¿Qué otra fuerza, perdón? ¿La normal? Y la normal. La normal. En efecto, la fuerza que ejerce la nieve en el plano inclinado o la superficie inclinada, de manera general, sobre el surfista. Son tres fuerzas. Ese problema, no les repito una vez más, con estas fuerzas, ¿no les es familiar? ¿Se parecen a los que hemos resolvido antes? El anterior que habíamos hecho. En efecto, entonces, de hecho, es este último. Este problema. Vean, comenzamos este recorrido con las leyes de Newton, concretamente cuando introdujimos diagrama de cuerpo libre, asumiendo en un plano inclinado
un objeto que se deslizaba sin fricción y después metimos la fricción. Vean, el peso, la normal y la fuerza de fricción. El surfista está deslizándose hacia abajo. Eso quiere decir que en esta orientación de ejes, el surfista está avanzando en el eje X positivo. La fricción, por lo tanto, está en el eje X negativo. Y para ese problema en concreto, ¿qué pudimos encontrar? El valor de la aceleración, y aquí está. Entonces, este mismo resultado, muchachos, lo podemos llevar al problema que queremos abordar en este caso. O sea, ya no tenemos que rehacer los cálculos. Si bien es cierto que podemos hacer el análisis de diagrama de fuerza, el diagrama de cuerpo libre, perdón, obtener las ecuaciones y después resolverlas, ya lo hicimos. Aquí está. Es exactamente, espero que lo noten, es exactamente el mismo problema, la misma situación. Es más, el mismo diagrama de cuerpo libre. A ver, véanlo. Entonces, de ahí viene la importancia en que ustedes puedan construir modelos lo más generales posibles. Ustedes, por ejemplo, seguramente en programación les elaboran códigos o programas que, dependiendo, claro, de la situación concreta a cuál se destina ese algoritmo para calcular algo, pues ese código o la interfaz está pues abierta a que cualquier usuario, sin importar edad o algún aspecto físico o de creencia, ocupe ese programa. El programa cumple con cierta finalidad, independientemente de quién la ocupe, ¿no? Lo mismo está sucediendo aquí. Este diagrama de cuerpo libre no solamente nos habla sobre bloques deslizando sobre un plano inclinado, sino en general cualquier objeto en el cual apliquen solamente estas tres fuerzas, el peso, la normal y la fricción. De esta manera, este resultado que hemos obtenido y que está aquí abajo, es válido para esta situación. Por lo tanto, ya nos podemos evitar tener que calcular una vez más, hacer los cálculos y directamente utilizar este resultado. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Vamos a reutilizar esta cantidad para conocer la aceleración con la que el surfista va a llegar al fondo del plano inclinado. ¿Okay? Si es claro entonces, muchachos, la importancia de que ustedes sepan y aprendan sobre todo a construir estos tipos de modelos así lo más general posible. Se ahorran mucho tiempo, se van a ahorrar bastante tiempo. No tienen que estarlo haciendo cada vez que quieran resolver un ejercicio, simplemente basta con construirlo para un caso, y si ese caso para el cual ustedes resolvieron se presenta con algunos ligeros cambios, permitidos, claro, ¿no? Por ejemplo, aquí un plano inclinado, una situación muy diferente sería cuando no se trata de un plano inclinado, no sé, alguna otra superficie, no sé, que tenga forma de parábola, por ejemplo, se me ocurre, que no es algo que vayamos a resolver, pero que tal vez ustedes con otras herramientas matemáticas lo puedan resolver. Bueno, entonces, por ejemplo, para ese caso, pues tendrían que resolverlo concretamente, pero bueno, entonces uno va ajustando las ecuaciones. Muy bien, entonces, vean lo que estamos aquí diciendo. Para la parte en la que la persona desciende sobre el plano inclinado, tenemos que la aceleración se puede encontrar con el resultado del problema o del ejercicio o ejemplo, no sé cómo se manejan ustedes, pero es el ejercicio número 3, si no me recuerdo. De esta manera, entonces ya nos evitamos hacer el cálculo y simplemente vamos a anotar a lo que sabemos que es igual. Entonces, esta parte la podemos quitar y la podemos poner al lado de la aceleración que nos interesa. Ahí está. Entonces, este resultado al cual llegamos en esta ocasión
Pues es simplemente ocuparlo aquí. Entonces, ¿qué aceleración van a encontrar ustedes? Metemos los valores. 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el seno. En este caso, el valor del ángulo que nos están dando es de 28 grados. Y el coeficiente de fricción cinética es 0.18. Entonces aquí tenemos seno de 28 grados menos 0.18 veces el coseno de esos mismos 28 grados. Muy bien. Y bueno, cuidando que su calculadora no esté en radianes, ¿cuánto vale esto que uno encuentra aquí? ¿Cuál es la aceleración con la que este bloque estaría llegando? Bueno, se estaría moviendo a lo largo de todo el plano inclinado. 3.04 3.04, ¿qué? metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, muy bien. 3.04 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí está entonces nuestro resultado numéricamente, ¿no? Ahí está el dato numéricamente. ¿Preguntas con esta parte? ¿Cómo es que así de manera muy rápida llegamos a ese resultado? No, profe. Muy bien, entonces ya teniendo este dato numérico para tranquilidad de todos, ¿cómo pasamos ahora a construir u obtener, mejor dicho, la velocidad con la que el surfista llega al fondo del plano? Que recordemos que era nuestro objetivo, ¿no? Con la ecuación de la posición, ¿no? De x final es igual a... Bueno, y final en este caso. Y final, ¿por qué sería y en no, este caso? Acá es... no, pero aquí no es un recto, no. Ok. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si vemos la figura tal cual está dada en el problema, el surfista sí se está moviendo, digamos, tanto en el eje X como en el eje Y. O sea, pero si lo vemos de esta forma, si ponemos así el eje X y el eje Y, sí vemos, o sea, podemos ver que la persona sí se mueve en ambos ejes, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Pero recordemos que cuando hicimos el análisis de este problema, previamente, e incluso, vean, cuando se vio el caso para un bloque, hicimos algo similar. Nos preguntaban la velocidad con la que el bloque en aquel momento se llegaba al fondo del plano inclinado. Entonces, vean, lo que hicimos fue girar nuestra cabeza o nuestro sistema de referencia de manera que el eje X coincida con el plano inclinado, el eje Y esté de manera ortogonal a la superficie y con los datos que tenemos, lo que es más práctico por hacer, porque no es la única forma, pero lo más práctico es utilizar esta ecuación. Esta que está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser más práctico? ¿Qué variable no aparece en esa ecuación? El tiempo. El tiempo, así es. Entonces, ustedes tienen dos opciones. O calculan el tiempo explícitamente como parte de su procedimiento, lo cual lo pueden hacer, por esto que tienen creo que las cantidades suficientes para poder hacer ese cálculo. Pero si lo que no quieren es hacer bueno, no es necesario tener ese dato explícitamente, uno puede utilizar, por ejemplo, esta ecuación en la cual el tiempo no aparece y nos evitamos tener que calcularlo. Entonces lo que vamos a utilizar es justamente este mismo o un análisis similar a este que está aquí mostrado. Entonces prácticamente tiene mucha similitud con el que estamos resolviendo en este momento. Entonces en nuestro problema original, en este que queremos resolver, podemos digamos escribir lo siguiente. Una vez conocida
la aceleración con la que el surfista desciende, podemos determinar la velocidad con la que llega al fondo del plano. Así, entonces, bueno, podemos, aquí déjenme esta figura una vez más. ¿Qué cambios le vamos a hacer a este diagrama para ajustarlo al caso que nos está interesando? Cambiar la velocidad inicial. La velocidad inicial en este problema no parte del reposo, sino ya lleva una de 5 metros por segundo. Muy bien. Ahí está. 5 metros por segundo con velocidad inicial. El origen, ustedes lo pueden ajustar como mejor les parezca. Y en particular lo podemos poner justo cuando el surfista entra de escena, ¿no? A ese punto le asignamos el valor de 0 metros. ¿Qué queremos al final? La posición final sería de 110 metros. La posición final, en efecto, serían 110 metros. En este problema, 110 metros. Y en esa posición de 110 metros, ¿qué queremos determinar? La velocidad que lleva en ese momento. Muy bien, entonces, con estos datos, pues podemos aplicar esta ecuación. Aquí voy a borrar esta parte porque no se ajusta a lo que vamos a hacer. Aquí la velocidad inicial no es 0. Entonces aquí, bueno, lo tomamos en cuenta. Y la posición inicial, pues es así. La asumimos como 0. Entonces nuestro cálculo va a implicar lo siguiente, ¿no? La velocidad final va a ser igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado más 2 veces la aceleración, que valía 3.04 metros, aquí me faltó, perdón, metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces, esa aceleración se incluye aquí. 3.4 metros sobre segundo al cuadrado. Por el cambio de posición, que son 110 metros menos 0 metros. Y eso, una vez que ustedes hacen el cálculo en sus respectivas calculadoras, ¿cuánto les da? Profe, ¿y esa última no está al cuadrado? ¿Cuál? O sea, lo de la diferencia de la segunda parte, pues, o sea, de 5 metros por segundo, eso va al cuadrado. Así es. Y la otra parte de la suma, a la derecha de la suma, ¿no va al cuadrado? Lo puedes verificar con análisis dimensional. Nota que de aquí te va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto, ¿qué unidades va a tener? Por su cuenta. Sí, metro cuadrado por segundo cuadrado. Exacto. Ok. Entonces, bueno, una forma de verificar, cuando tengan dudas si una expresión es o no correcta, aplican análisis dimensional para que vean si es o si no. En el caso de que no sea, bueno, pues incluso el mismo análisis les estaría diciendo qué unidad les está haciendo falta y tal vez así puedan corregir de manera oportuna. Muy bien. Entonces, escrito de esta manera, con los datos estos mostrados, ¿cuánto vale la velocidad? $26.36. ¿Cuánto, perdón? 26.36. 26.36 unidades. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ahí está.
Muy bien, entonces esa sería la velocidad. ¿Tiene sentido esa velocidad? ¿O les parece como que no podría ser correcta? O sea, es una velocidad mayor a la velocidad inicial. Sí tiene lógica, ¿no? Porque lógicamente, bueno, obviamente tiene que ser mayor a la velocidad inicial ya que va en picada. Ok. ¿Qué otro? Bueno, eso en el contexto de la física del problema. Y también la aceleración, ¿no? Vean, ¿qué signo tiene la aceleración? Es positivo. Positiva. ¿Y hacia dónde se está moviendo el objeto? ¿O Hacia la la superficie? derecha. Hacia la derecha. Es decir, que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Y recuerden eso, ¿qué significa? Que el objeto en cuestión va a ganar, ¿no? O sea, va a ir acelerando. Entonces, es lógico el resultado. O sea, los 26.36 metros por segundo sí tienen sentido porque el objeto fue ganando velocidad. Muy bien, entonces, esta velocidad final con la que llega al fondo del plano se convertirá en la velocidad inicial para el segundo trayecto. Hasta aquí preguntas, comentarios con esta parte. Solo hemos analizado la primera parte del problema. Entonces, noten lo que se hizo. Se determinó la aceleración a través de un resultado que previamente ya habíamos calculado. Después, la velocidad con la que este objeto termina después de recorrer 110 metros sobre el plano inclinado. Entonces, lo siguiente es analizar la situación B. ¿Qué pasa ahora cuando esta persona avanza de forma horizontal sobre el suelo cubierto de nieve? Entonces, ese caso en concreto me parece que no lo hemos resuelto en ejemplos pasados. O sea, no hemos resuelto el caso en el que un objeto se mueva de forma horizontal. Siempre estuvimos tratando el caso más... Honestamente, el caso más complicado es cuando se ven los planos inclinados. Si ustedes ya no tienen mucho problema con estos casos, créanme que están del otro lado. Porque a veces el tema de planos inclinados cuesta un poquito de trabajo entenderlo por justamente el ajuste en la dirección de los ejes. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos a analizar el punto B o la situación B? ¿Qué deberíamos calcular o estar interesados como objetivo en la situación B, ahí mostrada? Encontrar la distancia de X. Ok, un objetivo es encontrar la distancia con la que se mueve, a la cual termina, ¿no? Lo que avanza. Muy bien. ¿Qué otra? Y para ello, ¿qué necesitamos conocer? O sea, para obtener ese objetivo, vamos hacia atrás. ¿Qué más necesitaríamos conocer? Porque, ¿qué velocidad sabemos que tiene que alcanzar aquí en el punto final? 0 metros sobre segundo. 0 metros sobre segundo. Es lo que sabemos. Puesto que el mismo problema nos sugiere que esta persona termina en reposo. Está desacelerando igual. Entonces en este caso está desacelerando muy bien, porque pasó una velocidad de 26 metros por segundo a 0 metros por segundo. Entonces está desacelerando, por lo tanto, ¿qué hay que encontrar? Su aceleración. Así es. Así es. Entonces, ahí están nuestros objetivos muy bien marcados. Queremos determinar su posición final, necesitamos calcular su aceleración. Y esa aceleración, ¿cómo la vamos a determinar? Mediante un diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, vamos a calcular esa parte. Entonces, la situación hasta aquí terminó. Vamos con la situación B.
para la situación B, para la situación, mejor dicho, en la que el surfista avanza de forma horizontal, podemos construir el siguiente diagrama de cuerpo libre, así como las ecuaciones dinámicas correspondientes. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, en nuestro problema, ¿cuántas fuerzas creen ustedes que están actuando sobre el surfista cuando avanza de forma horizontal? A ver, aquí hago el esquema. A ver, aquí está, esa es la nieve en el eje X. Nuevamente 3, ¿no, profe? ¿Quiénes serían? ¿Y qué fuerzas serían? ¿Y quién las estaría produciendo? Sería otra vez el peso, que ahora sí El- está completamente vertical, ¿no? Ya no está inclinado. Ok, entonces, a ver, vamos a simular. Bueno, aquí vamos a poner los pies de la persona esta. Muy bien, entonces, el peso que está en dirección vertical totalmente, ¿esa fuerza quién la estará produciendo? El planeta, la gravedad. El planeta, ok, como atracción hacia la persona. Muy bien, ahí está. ¿Qué otra fuerza? La fricción La fricción. ¿Qué dirección tendrá esa fuerza de fricción? Negativo. hacia la izquierda. Hacia la izquierda o bien en dirección X negativa. Entonces, ya en automático, al decir que la fricción es hacia la izquierda, ¿hacia dónde se está asumiendo que se mueve la persona? Sí, hacia la derecha. Hacia la derecha, en efecto. Ya por default, o sea, si uno establece la dirección de la fricción, en automático establece hacia dónde se está moviendo el objeto. ¿Y cuál otra fuerza estaría presente? La fuerza normal, Ajá, ¿quién la produce? digamos, el suelo sobre la persona. El suelo sobre la persona, en efecto. ¿Y qué dirección tiene esa fuerza? En Y positiva, o sea, hacia Y arriba. hacia arriba, muy bien. Entonces, ahí está. El rojo sería nuestra fuerza normal, que siempre hace 90 grados con la superficie. ¿Alguna otra fuerza que por ahí se nos esté olvidando? ¿O estas tres son las que están actuando? Son las únicas tres que están actuando. Recuerden siempre, traten de cuando intenten agregar alguna fuerza, siempre preguntarse, esta fuerza que pretendo agregar, o del que no estoy seguro si va o no va, preguntarnos, ¿quién la está produciendo? Si parece que nadie, o sea, no hay algún agente externo que la esté produciendo, entonces seguramente esa fuerza no forma parte del análisis. Y en este caso, estas son las únicas fuerzas que están actuando sobre el surfista. Entonces, teniendo eso en mente, ahora sí, vamos a hacer la representación en diagrama de cuerpo libre, donde anotemos únicamente las fuerzas que están actuando. Entonces, el eje X en este caso no hay que... está totalmente paralelo al suelo. El eje vertical Y, aquí se encuentra. La persona, el surfista, la ubicamos en el origen de este sistema de referencia o sistema coordenado y anotamos las fuerzas, ¿no? Ustedes mencionaron, por ejemplo, hay una fuerza normal presente que se encuentra dirigida hacia arriba, aquí está. Hablaron de una fuerza de fricción que también está presente
y que el surfista avanza hacia la derecha, la fuerza de fricción tiene que apuntar hacia la izquierda. No tiene otra opción. Entonces aquí tenemos la fuerza de fricción y además es cinética, porque el objeto sí se está moviendo. Y finalmente mencionaron el vector peso, que está dirigido hacia abajo. Así mostrado. Entonces el vector peso tiene esta dirección. Entonces con el diagrama de cuerpo libre, entonces, ahora sí, de esta manera, tenemos entonces vamos a hacer una tabla donde resumamos la información que aquí estamos mostrando de manera gráfica. Ok, creo que con estas líneas es suficiente. Aquí vamos a anotar la fuerza que actúa. Vamos a analizar todas las fuerzas y sus componentes correspondientes. Entonces, vamos a empezar por la fuerza normal. La fuerza normal, ¿cuáles son los valores de sus componentes respectivamente? Viendo el diagrama. En Y positivo. La dirección Y positiva, ¿cuánto va de su componente en esa dirección? Es el módulo de la normal. Módulo de normal, exacto. Entonces, como la fuerza está totalmente orientada en esa dirección, la componente Y coincide con el módulo de normal. Y en el eje X, Es nula. Sería 0 porque no hay ahí. exactamente, es nula o es 0. No hay fuerza, no hay componente del vector normal en esa dirección. Muy bien, ¿qué pasa con la fuerza de fricción cinética? Vamos a observar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué valor tiene su componente X, por ejemplo? Igual, ¿no? Sería su módulo, pero negativo porque va hacia la izquierda. El módulo de la fuerza de fricción, muy bien. Con signo negativo porque sí, va hacia la izquierda en ese eje. ¿Y en el eje vertical? 0. 0. No hay componente en esa dirección. Muy bien. Y finalmente, el vector peso. ¿Qué pasa con este vector? Solo tiene componentes Y negativo. Solamente tiene una componente que está a lo largo del eje Y y en la dirección hacia abajo. Por eso va el negativo. En el eje X, 0. Y ahí está entonces nuestra información que está representada en el diagrama de cuerpo libre. Ahora mostrada en esta forma de tabla donde hemos descompuesto en cada eje. Muy bien. Entonces, ahora, estas tres fuerzas van a estar actuando en cada eje de manera que, ¿qué pueden producir? Una aceleración. Una aceleración. Exactamente. Segunda ley de Newton, recuérdenlo. Van a producir una aceleración. Y para que esto sea dimensionalmente congruente o correcto con lo que está arriba, es que le ponemos la masa. Ahora, ¿qué valores de la aceleración habrá que ocupar en estas últimas dos celdas? Eso está relacionado íntimamente con cómo se está moviendo la persona. La desaceleración que hay en el eje X. La aceleración que... Ajá. Ok. Entonces, pero a ver, antes. ¿Hacia dónde se está moviendo la persona? La X positiva. La X positiva. Ok. Entonces,
¿Qué tenemos que agregar acá? O sea, no pierdan de vista esto, que la persona está avanzando hacia la derecha, sobre el eje X. Pues nada más pasar el valor del negativo, ¿no? Del módulo de la fricción. Porque ya indicamos con eso que la persona, si la fricción va hacia la izquierda, pues la persona va hacia la derecha. Ok, pero eso sería a nivel de ecuaciones. Pero aquí a nivel de esta celda, concretamente, ¿qué iría aquí? ¿Aquí qué va? La masa por la aceleración. La masa, ajá, la masa de la persona esta, por la aceleración. Y como se está moviendo hacia la derecha, por eso es que le dejamos el signo positivo. Y aquí, un 0, porque no hay movimiento a lo largo del eje vertical. No va dando saltos, en todo caso, ¿no? Estas fuerzas se compensan de tal manera que el objeto está limitado solamente a la dirección del eje X. Muy bien, ahora sí, a nivel de ecuaciones, déjenme aquí borrar esta parte, a nivel de ecuaciones dinámicas, ¿esto a qué nos lleva? ¿Qué tenemos en el eje horizontal? Menos la fricción es igual, ¿o qué va a producir? Una masa por aceleración. Ahí está. Y en el eje vertical, ¿qué vamos a tener? La normal y el peso. La normal, ajá, la normal, menos el peso. Estas no producen movimiento en esa dirección. Por eso podemos igualarlos a un 0. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, con relación a esto? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora sí, pasemos a responder bueno, a hacer el cálculo. ¿Qué hemos dicho? Queremos conocer la aceleración. Ese es uno de nuestros primeros objetivos para ir escalando después y conocer la posición final de esta persona. Entonces, perdón, aquí vamos a poder poner, bueno, podemos asignarles números 1 y 2. Entonces, ¿qué podemos hacer de estas ecuaciones? Obtener la aceleración por medio de la ecuación 1, ¿no? Ok, de la ecuación 1 podemos conocer la aceleración. Muy bien, entonces la ecuación 1, ¿qué nos estará diciendo? La aceleración con la que el surfista avanza de forma horizontal es igual a menos la fuerza de fricción entre la masa de esta persona. Entonces, tenemos la aceleración es igual a menos la fuerza de fricción cinética entre la masa del individuo este. Muy bien. ¿Esto qué es igual? No conocemos la fuerza de fricción, ¿están de acuerdo? O sea, tal cual no lo tenemos. Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando aquí? ¿Despejar o qué, profe? ¿De qué parte o cómo o de dónde? Pues primero podemos sustituir que la fuerza de fricción Ajá. es igual a mu sub k por n, Ajá. y luego Ok. de la ecuación 2, despejar n. Muy bien. Y Entonces no hay que sustituirlo olvidarnos.
ecuación 1. O sea, no hay que olvidarnos justamente que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción cinética, que noten que es un dato que nos está dando el problema, por la normal, por el módulo de la fuerza normal. Entonces ahí está. Pero ahora por otro lado, diríamos, bueno, no tenemos la fuerza normal. Bueno, de la ecuación 2, de esta ecuación, ¿qué podemos obtener? Que la normal es igual al peso. Que la normal es igual al peso, y el peso a su vez, ¿a qué es igual? ¿O cómo está dado? Masa por gravedad. 75 La masa kilogramos. por gravedad. Ajá, los Igual. 37 por la gravedad. Ahí está. Entonces, en la ecuación que tenemos aquí en blanco, ajá, podemos seguir avanzando un poco más y escribir lo siguiente, ¿no? Menos el coeficiente de fricción por el valor de la fuerza normal, que es la M por la G, dividido por la masa de la persona esta. ¿Pero qué notan? Puede cancelar. Que se eliminan las masas. O bueno, Así es que se eliminan mutuamente, o se hace un 1 con ellas. Y entonces el resultado, ¿cuál es? Menos coeficiente de fricción por la gravedad. Ahí está. Entonces la aceleración con la que esta persona se va a mover de forma horizontal, cuando hay fricción, y cuando no hay ninguna otra fuerza presente, es igual a coeficiente de menos el coeficiente de fricción por la gravedad. Entonces, noten que pudieron habernos se pudieron haber ahorrado el dato de la masa de la persona, porque no, como tal, no se va a ocupar. En ningún momento el conocer la masa de la persona, visto de esta manera, claro, no es tal cual pues relevante. Algebraicamente se va a eliminar en algún momento, y justamente aquí, en este último paso. ¿Preguntas, comentarios en esta parte, muchachos? Profe, yo sí tengo Sí, una. adelante. Por ejemplo, si no hubiera, ¿cómo se llama? Fuerza de fricción, ¿cómo sería el planteamiento? Cuando no hay fuerza de fricción, Ajá. bueno, pero no entiendo, ¿cómo el planteamiento? A ver, ¿en qué parte? Bueno, o sea, por ejemplo, el mismo planteamiento, o sea, Ajá, que ajá, mueve a la derecha, tiene ok, peso, fuerza normal, muy bien. pero digamos que el suelo no tiene un coeficiente, o sea, no hay fricción, Ujú, entonces es ok, como ok, hielito casi, casi. ajá. Ujú. Pues ahí la situación es, no tienes coeficiente, bueno, de hecho, lo que estarías diciendo es que no hay ninguna fuerza que está actuando sobre el surfista cuando se mueve de forma horizontal. No sé si lo notas, que, o sea, este término, o sea, o mejor dicho, esta celda completa, esta fila completa, no existiría. Y entonces, al no haber interacciones, vamos a regresarnos a la pantalla anterior, ¿qué es lo que sabemos según la primera ley de Newton? ¿Qué pasaría con el movimiento del surfista en ese recorrido horizontal? Su velocidad sería constante. Exactamente. O sea, la primera ley de Newton nos dice, en ausencia de fuerzas, de interacciones con su entorno, un objeto que ya tiene una cierta velocidad, como es en este caso, va a conservar su movimiento y dirección de manera indeterminada. O sea que suponiendo que esta rampa, bueno, después de la rampa, imaginen que entra el surfista a un lago congelado, o sea, cubierto de hielo, donde pues la fricción la podemos tomar casi nula. Entonces el surfista va a avanzar en línea recta.
y no se va a detener, porque no hay nada que produzca esa desaceleración. Y si el lago es lo suficientemente grande, pues, digamos, de manera idealizada, el surfista va a estar ahí o sea, por un largo tiempo, avanzando y avanzando, avanzando de manera horizontal, y no habría nada que lo detuviera. O sea, podemos decir que, eh, bueno, si no hay nada que lo interrumpa deslizando hasta infinito. Así es. Ah, ok, ok. Por eso digo, sí, de manera idealizada es lo que bueno, lo que pasaría. Claro que pensemos en la vida real, el lago, por muy grande que esté, pues va a tener un perímetro finito, ¿no? Ah, sí, Una claro. área finita. Entonces va a llegar a otro lado del lago, y es ahí donde va a entrar en contacto con nieve seguramente, la cual sí va a poner la resistencia, etcétera, ¿no? Y digamos, parte de la historia se repite, pero más adelante. No necesariamente luego que termina de bajar de la rampa, como está sucediendo aquí. Ya. Sí, sí, es que. Sí. Sí, ya, sí, sí, sí. Entonces, bueno, concretamente tu pregunta se resuelve recordando la primera ley de Newton. Como no hay ninguna fuerza presente, pues por lo tanto va a mantener su velocidad de inyección de manera indefinida. Ok, sí, ya, ya, sí, sí, sí. Sí, ok. Bien. ¿Alguien más con alguna? Sí, de nada. ¿Alguien más con alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a terminar esta parte, ¿no? Ya vemos que la aceleración solamente depende del coeficiente de fricción en la parte horizontal, que tiene un valor de 0.15. Okay, es una cantidad adimensional. Entonces vamos a calcular la aceleración en ese caso. Entonces esto es igual a menos 0.15 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso cuánto les da? Menos 1.47. ¿Menos qué, perdón? 1.47. Menos, a ver si me corrigen. Yo entendí 1.47, ¿es correcto? Sí. Ok, gracias. Menos 1.47 metros sobre segundo. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. profe. Y la pregunta siguiente es, ¿esa aceleración que se ha encontrado numéricamente es congruente con el problema? Sí. Sí. ¿Por qué? Es una Porque, desaceleración. Está desacelerando. ajá. Exactamente. Esta aceleración, por ese signo negativo, nos está indicando que vectorialmente se dirige hacia la izquierda del eje X. Y sabemos que la persona está moviéndose hacia la derecha. Por lo tanto, estos dos vectores, velocidad y aceleración, tienen direcciones opuestas. El resultado de este hecho es que el objeto va a ir perdiendo velocidad hasta justamente llegar al cero que buscamos. ¿Ok? Entonces noten que, o sea, los mismos números, o sea, ya cuando ustedes resuelvan problemas, los mismos, los signos ya si lo hacen bien, claro, si meten bien los signos desde un inicio, los resultados numéricos les dan la respuesta ya con la parte física incluida. Porque me ha tocado, de repente, que alguien reporte, por ejemplo, en esta misma situación, imaginen este mismo problema en algún otro caso, en alguna evaluación distinta, y por ejemplo, se encuentran o reportan así, más 1.47. Y es un error. Entonces, eso ya, una vez más, es un indicio de que algo se hizo mal. Un planteamiento previo se hizo mal, porque el signo sale directamente del álgebra. O sea, no hay que hacerle nada más. Muy bien. Entonces, conocida la aceleración,
determinamos la posición X a la cual el surfista se detendrá. Y en este caso, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo determinamos esta distancia X a la cual se va a detener? Con la ecuación de velocidad al cuadrado. Con la ecuación de la velocidad final al cuadrado. ¿Por qué esa podríamos ocuparla? Tenemos... Porque no tenemos el tiempo, podemos dejar X. Ajá. ¿Y tenemos toda la información suficiente para ocupar esa ecuación? Sí, La velocidad final es 0. Pues, exacto, la velocidad final es 0. La velocidad inicial 26. Es la de 26. Así es. Ajá. Exacto. Para este trayecto esta es la velocidad inicial. Conocemos la aceleración, en este caso negativa, porque pues va a ir perdiendo velocidad. La posición inicial es 0. La podemos nosotros ajustar como 0. ¿Okay? O sea, justamente en esta figura. O sea, ya nos olvidamos de lo que pasó antes. Estamos en la situación B. Entonces, para la situación B, justo en este lugar, cuando entra el surfista a la región plana, es una posición inicial que podemos elegir sin ningún problema como 0 metros. Y como posición final, justo la posición en la cual se ha detenido. Entonces, XF, en este caso, es justamente la X que nos propone el problema. Ahí está, en la parte horizontal. Entonces, en efecto, podemos ocupar esa ecuación para responder lo que nos está planteando. Entonces, determinamos la posición X a la cual se va a detener. Y la ecuación es justamente esta. En este caso, sabemos que la posición final, como bien mencionaron ustedes, es de 0 metros por segundo. Entonces, bueno, ya sea que sustituyan valores o despejen primero, ¿cómo va a quedar esa posición X? ¿A qué sería igual? Bueno, aquí va velocidad inicial. A ver, creo que quedaría como algo como menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración en el eje X. Si sustituimos los valores que ya tenemos a nuestra disposición, entonces aquí tenemos menos, ¿eran cuánto? Eran velocidad 26.36 metros por segundo. (26.36 metros por segundo). Eso se va a elevar al cuadrado. Entre 2 veces la aceleración, que tiene un valor de menos 1.47 metros sobre segundo. ¿Y ese qué dato les arroja? ¿Qué valor final tendrían? $236.34 metros. 236. ¿Punto qué? 34 metros. 34 metros. ¿Sí todos llegan a ese resultado? 236.34 metros. Sí. Ok, entonces, y noten que hasta el signo es correcto, ¿no? O sea, es una posición positiva. Si hubiésemos dejado el signo
positivo en la aceleración, habríamos encontrado una posición negativa, lo cual no tiene sentido porque, pues, de acuerdo al planteamiento del problema, la figura en sí, pues no es admisible tener una posición final negativa. Entonces, para cerrar este ejemplo, ¿qué podemos concluir? El surfista se detiene tras recorrer una distancia de 236.34 metros hacia la derecha de la rampa o del plano inclinado. Y ahí está. Ese sería el resultado final para este problema planteado. Comentarios, muchachos, entonces con este caso. No, profe. Creo que no. Bueno, entonces, pues, moraleja de todos estos problemas, identifiquen, bueno, después de haber leído el problema, de haber entendido cuál es la situación que se plantea, identifiquen correctamente cuáles y quién está produciendo cada fuerza. Eso les va a garantizar tener un diagrama de cuerpo libre correcto. Y después viene la parte algebraica, que pues básicamente es resolver un sistema de ecuaciones. Resolver un sistema de ecuaciones pues implicará que ustedes apliquen o utilicen el método que más les guste, ¿no? Para poder resolver. Y claro, también si es un problema numérico, cerciorarse que el signo de esa cantidad sea congruente con el problema que se le está planteando. Si no es así, eso es un indicio de que algo, hay un error en algún punto. Muy bien. Entonces, muchachos, con esto estaríamos terminando. Estaremos terminando de revisar la parte de leyes de Newton. ¿Okay? Entonces, como ven, en los problemas, tal vez de manera no muy directa, se ocupan las tres ecuaciones. De manera muy específica, tal vez la primera ley o la tercera ley, pero en general, pues, se deben de analizar o se deben considerar las leyes de Newton para responder un problema. O al menos ver cómo las variables que ahí aparecen se relacionan entre sí, como sucede con las tensiones. Entonces, bueno, con eso estaríamos terminando esta parte. Vamos a dar un receso de unos 10 minutos. Y entonces, con lo que vamos a comenzar la siguiente clase es con el tema de trabajo mecánico. Pues ya vamos a seguir retomando este concepto de fuerza, pero vamos a ir viendo qué más está produciendo sobre el movimiento de los objetos. Digamos que guarda relación con la segunda ley de Newton. Muy bien, entonces damos por terminada esta primera sesión y nos conectamos en unos 10 minutos más, por favor. Sí, profe. Sale, profe. Sí, bueno, nos escuchamos nuevamente.